a este conversatorio sobre STEAM pasado y futuro. Solo quiero asegurarme que me escuchan la doctora Ivonne Sánchez. Sigo, aunque no me escuchen. Qué pena. Porque están esperando. Entonces pregunten a los asistentes. Ignacio, ¿estás conectado? Pero también dicen que quieren entrar. Ivonne Sánchez quiere entrar, Ignacio quiere entrar. En el grupo de WhatsApp nuestro quieren entrar. ¿Está conectada? Sí. ¿Y yo? ¿Conectada? ¿Pero no es usted? Bueno, vamos a resolver el problema técnico en el camino porque tenemos poco tiempo, así que muy bien, este conversatorio fue pensado en términos de el pasado de STEM, muy breve, más que todo pensado en términos de conocemos sus raíces sajonas, pero no conocemos sus raíces latinoamericanas, si es que las tiene, por un lado, y la primera pregunta, y ya luego presento a cada uno de los panelistas conforme van ingresando, es ese nacimiento de STEM en su país y luego qué experiencia tiene sobre STEM. Voy a empezar con Cristina. Cristina, ¿eres apellido? Maldonado. Maldonado. Muy bien. ¿Quién más tenemos? ¿Te puedes presentar? Dale el micrófono, por favor. Buenos días, mi nombre es la doctora Camila Echevarría Peraza, soy de la Universidad Ana Geméndez de Puerto Rico. Ambas son de Puerto Rico, entrando y tratando de entrar, la doctora Ivonne Sánchez de México y el doctor Ignacio Idoyaga de Argentina. Espero que ingresen y espero que escuchen y espero que hablen. Muy bien, entonces la primera pregunta, Cristina, y también para ti, es en 2 minutos, ¿cuál es su experiencia STEM? ¿Cómo nace en el país? Hay que recordar que STEM es más que un acrónico inglés de Science, Technology, Mathematics, Engineering. En los años 70, 80 nacen con los proyectos de alfabetización primero con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es un grupo de asociaciones científicas y que, bueno, se conoce más por la edición de la revista Science, junto con la National Research Council. Ahí intentan meter la noción de alfabetización científica, incluyendo estas 4, porque existían como disciplinas educativas antes. Ya para finales de los años 80, en proyectos de National Science Foundation, para financiar fondos que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pues crearon una línea de financiamiento de esas. Pero no crearon un campo de investigación o de educación de STEM Education, no, ellos son mucho más pragmáticos. Eso emerge hacia las comunidades educativas sajonas y luego en América Latina y otros. Entonces empiezas, Cristina, por favor. Gracias, Fernando. Buenos días a todos, ¿verdad? Soy la doctora Cristina Maldonado, también pertenezco a la Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina en Puerto Rico. Y antes de comenzar, 2 minutos, Fernando, me diste 2 minutos para explicar 150 años, está bien difícil. Pero antes de comenzar, ¿hay alguien aquí que sea de las artes? ¿En qué sentido? ¿Si nos gustan las artes? ¿O qué? Que sea del campo de las artes. Por Que ejemplo, yo soy de poesía. historia. Yo soy de la poesía. Yo soy historiadora que trabajo temáticas de ciencia, ¿verdad? Y una de las partes esenciales de STEAM es integrar
muchas disciplinas, ¿verdad? Hay músicos, poetas, solo músicos. Y tenemos, por ejemplo, aquí a Nidia. Nidia, se me fue tu apellido, discúlpame, Georgis, que aunque es científica, ingeniera, ¿verdad? Pero está trabajando dentro de lo que es el Departamento de Humanidades. Así que vemos una integración. Para explicar lo que es el STEAM en Puerto Rico, tenemos que hablar del trasfondo histórico de Puerto Rico. Como sabemos, somos un territorio de los Estados Unidos, así que por eso es bien difícil explicar 150 años en 2 minutos. Así que traté de explicarlo haciendo una línea de tiempo. Mientras fuimos colonia de España, no se realizó ninguna escuela, ninguna universidad. Solamente lo que más coqueteamos tener fue ya en el siglo XIX, lo que fue en el 1843. ¿Ya me queda un minuto? ¡Wow! Fue la integración del... Me escucho doble. Ahora sí, gracias. Fue la integración del desarrollo de un seminario conciliar. Podemos identificar que para el 1843 se desarrolló el primer laboratorio de física y de química en Puerto Rico, ¿verdad? Pero fuera de eso, nada más. Y ya que me queda poco, pues tengo que brincar a lo que fue en 1911, el desarrollo del CAM, que todavía se le conoce así como el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Porque ya dentro, ¿verdad?, a raíz de la Guerra Hispano-Cubano-Americana, 1898, Puerto Rico deja de ser de España y pasa a ser de los Estados Unidos. Y nos cambian los muñequitos. Ahora la educación tiene que ser a beneficio de lo que le podemos dar a la metrópoli. Y en este caso había que luchar con pues la gente no sabía leer ni escribir, eran analfabetas. Más del 90% de las personas en Puerto Rico eran analfabetas. Y surge la Escuela Normal en 1901 y en 1911 se va a desarrollar lo que es el manejo de la agricultura y desarrollar la ingeniería para la agricultura cañera, que era el top en ese momento, ¿verdad? Y luego vamos a ver en mi ponencia en la tarde lo que fue el desarrollo de la ingeniería nuclear, que al día de hoy no existe y va Ya, se terminó el tiempo. ¡Qué cruel! Es que el problema es en términos del tiempo. Yo puedo permitir que termine, pero la pregunta es esta: ¿qué ejemplos de STEM tienes? Esa es la pregunta. Pues los ejemplos ahora mismo que tenemos al 2021 es que ya la educación STEM ha salido de la academia, ya se está involucrando más en la comunidad. Y yo creo que esa es la propuesta que le damos a otros países, ¿verdad? El salir de la academia. Muchas veces nos quedamos escribiendo y produciendo para nosotros mismos, pero ¿qué hay de la comunidad? Lo que usted dijo en su ponencia ayer, ¿verdad? Ir a las comunidades, enseñar la integración de la ciencia, de las artes y cómo, ¿verdad?, tener un éxito cuando uno mezclamos las disciplinas. Yo creo que esa es mi contestación. Bien. En términos de la experiencia, ella preguntaba quién era del área de las artes y muchas personas posiblemente se preguntan ¿qué tiene que ver una profesora de inglés y de educación con STEAM o STEM? Pues yo soy del área de inglés, yo soy profesora de inglés, mi especialidad en el doctorado es en docencia, así es que yo entro a trabajar ese componente en términos de esa experiencia en el área de la educación que bien mencionaban nuestras compañeras en el conversatorio anterior, y al mismo tiempo esa capacitación a los estudiantes, recordando que nosotros trabajamos con una propuesta. Yo traje aquí un ejemplo que nosotros presentamos, la doctora Loida Méndez y yo, un estudio de caso precisamente en un congreso de profesores de inglés. Y cómo nosotros trabajamos, este es el ejemplo, ¿no? Cómo se trabaja con los estudiantes. Bien sabemos que el inglés es un idioma universal y que sobre todo es el idioma, por decir así, principal en todo lo que es la ciencia. Así es que nosotros dentro de la propuesta trabajamos directamente con el estudiante, porque hay un componente bien importante y todos ustedes como científicos lo han mencionado. Ustedes trabajan con lo que es la comunicación efectiva, cómo comunicar esos resultados, cómo llevar esos resultados para hacer esa aportación a la comunidad científica. Y este componente es sumamente importante en la propuesta y lo trabajamos con los estudiantes. Por ejemplo, nosotros
no tengo el tiempo de presentar toda la presentación, pero sí tenemos el caso de una joven estudiante de la propuesta, participante de la propuesta, que viene, es graduada de las escuelas públicas del país, donde ella no tenía ningún tipo de conocimiento del idioma inglés, era bien escaso, solamente los cursos que había tomado anteriormente, y a raíz de su interés y su motivación por estudiar ciencia, es que ella decide, esa motivación interna, ¿verdad? Ella decide que necesita aprender inglés, porque eso es lo que a ella le interesa, estudiar ciencia. De ahí entonces se parte a toda esta capacitación por los profesores. Especialmente en el caso de esta joven, ella su mentora fue la doctora Loida Méndez. La doctora Loida Méndez estudió en Estados Unidos, así que ella tenía esa ventaja de que podía no solamente presentarle la capacitación y la mentoría en el área de ciencias e investigación en ciencias, sino que también ella estaba constantemente revisando y trabajando con ella lo que es la capacitación y la mentoría para todos los papers y todos los internados que la joven iba a participar. Hay profesores mentores que no necesariamente dominan el idioma inglés, así es que entonces ahí entramos nosotros en este componente donde nosotros aportamos a la propuesta, ayudamos a los estudiantes y estamos trabajando mano a mano como equipo y en colaboración para que nuestros estudiantes eventualmente puedan participar de diferentes congresos y puedan participar de los internados, la mayoría de ellos en Estados Unidos, donde el idioma principal es inglés. En el caso de esta joven ganó premios en diferentes exposiciones que tuvo y de ahí entonces obtuvo diferentes, como nosotros llamamos, becas y ayudas para estudiar gratuitamente en otras universidades. Pero tomamos como ejemplo el caso de ella porque es el típico joven de escuela del país, pública, no privada, donde no tenía ese conocimiento del idioma. Su interés, su motivación es estudiar ciencias y debido a eso, ella entonces es que trabaja mano a mano con su profesora, mentora, y de esta manera logra alcanzar esa meta de ir a ese internado, exponer su trabajo de investigación, ganar premios y se abren las puertas a otras oportunidades en diferentes internados y universidades en Estados Unidos, donde en estos momentos pues, va a obtener la oportunidad de estudiar con unas ayudas económicas. Traté de correr. No tanto correr, sino dar el panorama de STEM en el pasado reciente en su universidad. No sé si me escucha la doctora Ivonne o Ignacio, o si en cualquier momento se irán a integrar. Entonces nos concentraremos, pues, por supuesto, con la riqueza de la participación de ustedes. ¿Pudieran identificar algunas prácticas ejemplares que hayan tenido en STEM? ¿Y qué consideran ustedes como evidencias de aprendizaje? O sea, ¿qué es lo que las ha convencido de que hay evidencia de aprendizaje? Gracias. Cualquiera de las dos. ¿Hay alguien conectado? Ivonne, ¿estás conectada? Ignacio, ¿estás conectado? Sí, no sé si me escuchan, aquí estoy. Sí, perfecto. Disculpa por las inconveniencias técnicas. ¿Pudieras darnos un panorama de STEM desde tu perspectiva y alguna práctica muy puntual que consideres ejemplar? Y disculpa por quizás también des un mini contexto de tu trabajo en Argentina. Soy Fernando Cajas, saludos. Gracias, Fernando. Gracias, colegas. La verdad que es un placer estar con ustedes en AXIEDU, un congreso en el que hemos estado en otras oportunidades y que realmente nos alberga a todos. Me parece que la pregunta o el planteo es súper interesante y creo que para empezar, yo hice una ayuda a memoria, una presentación simplemente para yo poder no perderme en esta discusión, si me permiten. Ahora mismo la comparto, ustedes me dicen si la están viendo, ¿verdad?
Sí, la vemos, pero solo tiene 2 minutos. Sí. Yo creo que la primera cuestión a meditar es que la idea de STEM, por lo menos desde nuestro contexto y por lo menos de la Argentina, enfrenta una serie de dificultades que pueden ser entendidas o no como oportunidades, pero que no pueden dejar de mencionarse al hablar del pasado del STEM y al pensar en el futuro del STEM. Porque digo, más allá de poder encontrar, y que las hay por supuesto, experiencias gratificantes y dignas de comentarse, me parece que deberíamos reflexionar un poco más críticamente de lo que sucede. Por ejemplo, el STEM, entendido por lo menos desde la periferia, y con esto quiero decir desde los países de Latinoamérica sobre todo, presenta una fuerte debilidad conceptual. Cuando hablamos de STEM no hay una claridad absoluta de qué estamos hablando. También hay una especie de continuo de la agregación disciplinar que muchas veces persiste en nuestros países a la idea de integración y sobre todo la idea de integración para resolver problemas. Y ahí aparece la idea de qué problemas y los problemas de quién. Esto habría que preguntárselo seriamente. La debilidad conceptual también se nota en la falta de atributos esenciales de las propuestas STEM. No están claramente definidas, por lo menos en nuestra región, y existen políticas educativas discordantes con respecto al abordaje STEM. Entonces, más allá de alguna práctica que podemos identificar, deberíamos reconocer el problema de la debilidad conceptual. Y también deberíamos reconocer el problema en el que tenemos que ponernos a trabajar de la centralidad ideológica del STEM, con una direccionalidad claramente del centro hacia la periférica, una clara identificación del STEM con modelos neoliberales y una valoración, digamos, al menos relativa o relativista de los aportes de los países latinoamericanos a la definición del STEM. Esto lleva a problemas de permeabilidad de contexto, que claramente los notamos en todos los países en los últimos años, que tienen que ver con esto de currículos prescriptivos tomados de manera crítica, las necesidades formativas, contextos donde las estructuras rígidas, sobre todo las estructuras rígidas de las universidades, no logran que la lógica STEM permee, y esto genera tensiones que se agrandan con los nuevos escenarios. Y por eso creo que cuando pensamos en cuáles son los aportes significativos de nuestros contextos al desarrollo de la educación STEM, tienen que ver con esto, con 3 o 4 cuestiones. La primera, la de aportar principios de diseño para la educación STEM y trabajar precisamente más bien sobre los diseños en los problemas anteriores. La necesidad de ensayar nuevas metodologías, tanto de la praxis de aula como de la investigación educativa, para robustecer el enfoque STEM, si es que va a ese camino. Y finalmente, también decir que hay algunos problemas vinculados al STEM con respecto a su relación o las tensiones que generan con la coexistencia de otros enfoques tradicionales, como puede ser el enfoque CTS. Dejamos ahí, Ignacio, va a haber otra oportunidad para continuar ese excelente comentario. Vale. Doctora Ivonne Sánchez, ¿me escucha? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Muy bien. ¿Pudieras dar un contexto de STEM en México o en el área donde estás? Claro que sí. Yo quisiera ser muy local en este sentido, ¿verdad? Primeramente, bueno, agradecer la invitación y el poder estar aquí con ustedes en el Congreso CIEDU. Y bueno, vengo del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Jiménez, y también como representante del grupo Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, un grupo latinoamericano. Y en este sentido quiero mostrar prácticas que nosotros hemos tenido, prácticas STEM que realizo con mis estudiantes de ingeniería, que es, bueno, la realización de foros, no solo dentro de la institución, sino también en la comunidad, hacia la comunidad y con participantes de la comunidad. Trabajamos con niños desde nivel básico para que ellos pues vayan teniendo este acercamiento a lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y también al arte. Estoy convencida de que no podemos dejar el arte de lado, es esa parte humana, esa parte humanística que le da sentido
a todo lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hacemos algunos festejos, festejamos lo que se pueda festejar en el sentido de la ciencia. El 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y de la Niña y la Ciencia, y parte de la importancia de que esta fecha es su misión acabar con estereotipos y visibilizar que las mujeres somos igual de capaces que los hombres en todas las áreas de conocimiento, porque bueno, pues lo que es la ingeniería es un área y la ciencia también, como que en el imaginario de la población está destinado para los varones. Otro ejemplo también que tenemos por acá, bueno, pues es realizar prácticas para que esos estudiantes de ingeniería puedan ir relacionando en espacios creativos lo que ven en sus clases de matemáticas con alguna aplicación en su carrera, ya sea en ingeniería industrial, en mecatrónica, sistemas, en ingeniería en gestión empresarial, que son las carreras a las que nosotros formamos ahí en el Tecnológico de Ciudad Jiménez. Y bueno, pues todo esto dándole un enfoque hacia la comunidad. Otra experiencia que hemos tenido, fíjense que ha sido de llevar a nuestros estudiantes a grupos con madres de familia donde ellas tienen un grupo de cocina, y nosotros ahí explicamos y vamos introduciendo algunos conceptos y que las señoras, que las madres de familia vean que también eso que ellas hacen en la cocina, pues pueden comentarlo con sus hijos en esta brecha generacional y brecha de conocimientos que algunas veces los padres de familia dicen, pero ¿cómo le voy a explicar a mi hijo de ciencia si yo no sé de ciencia? Y bueno, algo así como la ciencia, la química en la cocina, y hemos hecho ese tipo de sinergia con estas comunidades. Gracias, por aquí Ivonne. Nosotros. Sí, gracias. Sí, vas a tener la oportunidad de seguir avanzando en tus ejemplos y de darnos Excelente. las evidencias. No es un segundo ciclo, seguimos con las mismas preguntas que habíamos planteado anteriormente. Claro que sí. Cristina quisiera seguir con los ejemplos de prácticas y otra pregunta que se empieza a conectar es ¿cuáles son los grandes obstáculos que han encontrado? El STEAM es mucho más de ser un científico y escribir poesía, ¿verdad? Es poder integrar. En 1950, por ejemplo, en Puerto Rico, todo estaba súper dividido. Inclusive las universidades tienen un edificio de química, un edificio de física, uno de biología, entonces los de las artes están aparte. Y yo creo que el reto ahora, además de ser generacional, es romper esa frontera, ¿verdad? Y fue muy de la mano de lo que dijo la doctora Peraza. Como dentro de la ilegalidad, ¿verdad? Movernos y hacer un trabajo interdisciplinario, el poder sentarnos físicos, biólogos, con historiadores, ¿verdad? Con músicos y generar un producto que a la misma vez beneficie a nuestros estudiantes y a la vez se beneficie a la comunidad. Y en mi línea de tiempo yo termino hablando ¿verdad? De 1990 comenzó un movimiento en Puerto Rico justamente en el centro de la isla que se llama Casa Pueblo, en el pueblo de Adjuntas. Casa Pueblo al día de hoy es, ¿verdad? Quien lo crea es un ingeniero graduado del CAM y su hijo ha continuado esto, también es un ingeniero graduado del CAM. Lo que busca es llevar este STEAM a la comunidad. Y en el pueblo de Adjuntas, todo el casco urbano ya está preparado con energía solar. Porque es bien importante identificar que en los últimos 5 años en Puerto Rico hemos vivido una crisis una tras otra. Huracán María, los terremotos en el 2020, la epidemia, ¿verdad? El COVID.
y pues este último año también pasaron 2 tormentas. Así que tenemos que, dentro de la crisis es igual oportunidad, y dentro de todas estas crisis, pues mire, hemos tenido muchas oportunidades. Y ya el casco urbano está energizado solarmente. Ahora mismo quien está liderando la compañía de electricidad de Puerto Rico pues tiene muchos problemas. Tenemos apagones, como vimos hace unos días aquí, eso es diario en Puerto Rico. Entonces la autogestión, ya una vez la comunidad tiene las destrezas STEAM, puede desarrollar la autogestión, ¿verdad? El no sentarse a esperar que el gobierno haga, sino que ya yo tengo las herramientas, ya tengo un grupo comunitario, ya tengo un casco urbano energizado, ya tenemos fincas agrícolas operadas por la comunidad, ¿verdad? En este campo es el agroempresarismo del café, también en adjunta. Así que vamos viendo cómo Casa Pueblo, además de impactar su pueblo, que es adjunta, ya tiene un impacto alrededor de toda la isla, ¿verdad? Y es sumamente importante que ya la comunidad está inmersa en lo que es el proyecto STEAM. De un ingeniero, pues ya tenemos agroempresarios, tenemos artistas. Lo último que se inauguró fue un bosque solar, que cualquier persona que no tenga luz en su casa vaya allí y conecta, es completamente abierto. Y si tienen la oportunidad de buscar Casa Pueblo, es una cosa fascinante, ¿verdad? Tienen un bosque que es escuela, y lo compara con el bosque escuela aquí en Guatemala. Así que, como dije ahorita, nosotros, científicos, artistas, tenemos que preguntarnos y reflexionarnos qué estamos haciendo por nuestros estudiantes y qué a la vez nuestros estudiantes están haciendo por la comunidad, ¿verdad? Que es la forma de integrar lo que es la ciencia, las artes, llevar el mensaje, ¿verdad? Eso es sumamente importante y crucial. ¿Puedes comentar sobre los obstáculos? Sí. Pero lo mismo, ¿puedes regresar a tus prácticas? Ok, prácticas y obstáculos. Yo voy a integrar aquí a mi compañera y voy a mencionar a la doctora Loida Méndez, que es la directora de la propuesta, porque es bien interesante cuando hablamos de STEAM y de STEM, que pensamos, en muchas ocasiones pensamos en los estudiantes universitarios. Ahora, en una medida u otra, hemos mencionado estudiantes de escuela primaria y secundaria. Mi compañera, la doctora Cristina Maldonado, dirige un área que le llamamos Dual Enrollment. Quiere decir que nosotros comenzamos a trabajar con estudiantes de la escuela superior, los vamos preparando, los vamos identificando, visitamos escuelas, ella se encarga de visitar las escuelas, va identificando estudiantes, esos estudiantes empiezan a tomar cursos de manera gratuita en la universidad y vamos buscando esas áreas que a ellos les interesa. Y esos cursos, tanto de educación general, que es mi área, que yo soy la directora del programa de educación general, como cursos específicamente de concentración. Así que nosotros vamos trabajando, tenemos un impacto en términos de la comunidad, porque ya estamos trabajando con estudiantes de escuela secundaria y luego recibimos estos estudiantes en la universidad. ¿Qué obstáculos podemos encontrarnos? Podemos encontrarnos de todo, desde padres que nos dicen que no pueden llevar los estudiantes ese sábado porque ese sábado es el único día que tienen para descansar, porque trabajan durante toda la semana, hasta quizás la falta inclusive de motivación en ocasiones del mismo estudiante. Así que nosotros trabajamos en conjunto, trabajamos como un equipo. Tratamos siempre de fomentar la investigación. Todos nuestros cursos, en todos los cursos de educación general, se trabaja con la investigación. De hecho, tenemos un curso solamente de investigación. Y entonces, ese estudiante lo vamos capacitando de manera de que ese estudiante, si él se dirige hacia microbiología, por ejemplo, ya tenga esas destrezas, ¿verdad? Unas destrezas básicas investigativas y que no se pierda en ese proceso. Mejores prácticas, pues esa es una de las fortalezas que ahora mismo nosotros estamos trabajando, ir buscando esos talentos y esos estudiantes que les interesa, que quizás económicamente no pueden, pero que ya al matricularse en el programa de la escuela secundaria, ese estudiante ya tiene quizás unas 3, 4 clases adelantadas cuando ingresa como estudiante de primer año a la universidad y que son convalidadas, ¿no? Nosotros le decimos convalidadas, o sea, se las acreditamos. La nota que obtuvo, la calificación que obtuvo ese estudiante, si fue A, pues esa A
ya está en su programa. Y continuamos trabajando con ellos. Trabajamos de manera integrada en términos de la ciencia, como mencionaba anteriormente. Trabajamos lo que es POGIL, trabajamos lo que es PLTL. No solamente el profesor de ciencia, sino que ese profesor de ciencia extiende, por eso somos un equipo, ¿no?, de multidisciplinario, en donde lo que ese profesor de ciencia está trabajando en su clase, quizás yo puedo ir trabajando en el área de comunicación efectiva, en el área de inglés o en el área de la clase de español. Y es bien interesante que a medida que vamos integrándonos como equipo, en estos momentos yo podría decir que ya para marzo, nosotros por ejemplo, en la semana de inglés, que nosotros siempre celebramos una semana por disciplina, pues en nuestra semana nosotros estamos integrando la feria científica. ¿Por qué? Porque reconocemos esos estudiantes que están exponiendo constantemente sus papers, sus proyectos, sus posters y que tienen que hacerlo en el idioma inglés, y queremos integrar a ese estudiante que ha hecho investigación, reconocerlo, reconocer el esfuerzo de esos estudiantes que lo están haciendo de esa manera y que no nos vean como unos entes separados, como bien hemos mencionado, que no nos vean como esas islas, como la barrera, sino que estamos trabajando en conjunto. En este caso, ahora mismo, tanto la doctora Loida Méndez y yo, junto con el equipo de profesores de inglés, ya comenzamos a trabajar con lo que es esa semana de inglés, pero integrando todos los trabajos que han realizado los estudiantes en las ferias científicas y las investigaciones que han realizado en los diferentes cursos que ellos están trabajando en la propuesta. Así es que tenemos infinidad de prácticas, pero no nos da tiempo para discutirlas todas. No sé si para dar participación a los otros dos profesores. Todavía tienes 2 minutos. Tengo 2 minutos. Pues me gustaría que la doctora Loida Méndez se integrara un momentito y le paso el micrófono a ella en términos de... No. Es que la presentación es con ella. bueno, Está bien, no hay problema, seguimos. Ignacio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Pudieras continuar con lo que nos estabas presentando? Algunas dudas. Hay 2 cosas que emergen en tu presentación. La primera es esta visión que tienes de que parece ser como una visión, la presentaste como anglosajona en la tradición de la colonia hacia la periferia. Pero también diste como una esperanza al decir que hay una reinterpretación de STEM en América Latina o STEAM. ¿Visualizas alguna reinterpretación o algunos casos positivos en el Cono Sur, por favor? Y tienes ya 3 minutos antes de empezar las conclusiones. Sí, exactamente. Bueno, yo hablé de que el concepto todavía sigue siendo conceptualmente débil y que tenemos que ponernos muy de acuerdo en a qué llamamos STEM, o bueno, cualquier acrónimo que uno quiera usar, en función de cuáles son esos atributos esenciales que caracterizan el enfoque STEM. Eso es lo que está faltando. Pero eso, por más que es un problema claramente del enfoque, y sobre todo de la coexistencia de este enfoque con otras prácticas que podrían entenderse perfectamente desde el enfoque CPS, o que podrían entenderse perfectamente desde el aprendizaje servicio solidario, o desde otros enfoques, ya sea de la didáctica específica o de la didáctica general, también es una oportunidad para Latinoamérica, porque en la reconstrucción del concepto de STEM, si es que vamos por ese camino, insisto, que para mí es una decisión que claramente no está tomada todavía en todo el continente, sino que es todavía luego de 30 años de recorrer el enfoque STEM nacido en los Estados Unidos, esto vamos a decirlo, nacido políticamente e ideológicamente en los Estados Unidos, esa debilidad conceptual también brinda oportunidades de ir enriqueciendo el modelo. De hecho, muchas de las prácticas con las que nos encontramos y mismo estamos hablando, tienen de positivo el componente bien vinculado quizás al modelo de aprendizaje servicio solidario, de incorporar este componente de problemas emergentes propios de la periferia. Y eso me parece que es una posibilidad. Los desafíos propios de trabajar en una lógica de STEM como lógica de integración de saberes, todavía en Latinoamérica me parece que están lejos de alcanzarse, por lo menos en el Cono Sur.
sur, todavía hay un camino que hacer en ese sentido, y insisto con esto, cuando hablamos de buenas prácticas, que era lo que vos preguntás, Fernando, exactamente, o de prácticas simbólicas, me parece que hay ahí un componente interesante de incluir en los problemas a resolver los problemas sensibles para Latinoamérica, que claramente no son los problemas sensibles del centro, ¿no? Los problemas de la periferia no son los problemas del centro, son problemas particulares y requieren abordajes particulares. Me parece que también en este sentido sí hay otras cuestiones que podríamos ir teniendo en cuenta como prácticas adecuadas o abordajes adecuados desde la lógica STEM, que tienen que ver con bueno, las nuevas realidades y las realidades que han venido después de la pandemia. Todos fuimos comentando en algún momento de nuestro relato alguna cuestión vinculada con la pandemia que nos ha golpeado. También abre un nuevo espacio para el diálogo educativo, abre un nuevo espacio para la investigación educativa y la redefinición de modelos. En la lógica del modelo STEM en Latinoamérica, yo creo que hay algunas cuestiones a considerar, como es qué rol juegan también las tecnologías. Muchas de las prácticas STEM interesantes que podemos encontrar o que podemos titular como prácticas STEM en el sentido más amplio del acrónimo, me parece que tienen que ver con esto, con el rol que se le da a la tecnología en la enseñanza. Para contarte alguna práctica en particular, que era tu pregunta, te puedo decir que en la Universidad de Buenos Aires se viene trabajando fuertemente con una idea que puede ajustarse al enfoque STEM, pero que también puede ajustarse, por qué no decirlo, al enfoque STS o a los enfoques críticos de la educación o al aprendizaje servicio solidario. No es una idea exclusivamente pensada para el enfoque STEM, pero que le va muy bien o que tiene puntos de contacto con el enfoque STEM, que es la lógica del laboratorio extendido, el modelo de laboratorio extendido que hay hoy en la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con centrar las prácticas educativas en resolver problemas a través de una experimentación que ya no es exclusivamente del laboratorio, sino que es una experimentación que va a ser también mediada por tecnología. Entonces, problemas reales con estudiantes protagonistas en la resolución de esos problemas complejos con estudiantes protagonistas, y otras cuestiones que habría que pensar y que creo que hacen también en las buenas prácticas, cuáles son las concepciones, y sobre todo las concepciones que se ponen en juego de la enseñanza y el aprendizaje, porque un enfoque STEM o cualquier otro que proponga la integración de saberes para la resolución de problemas reales debería sostenerse, entiendo yo, en el constructivismo social. Y sin embargo sabemos que muchas de las concepciones que operan en el profesorado en nuestro continente son concepciones más vinculadas a miradas más asociativas de la educación. Entonces, gracias. Que ahí también te agradezco. Disculpa esta parte, perdón. No, está muy bien. Ese es mi trabajo aquí. Claro. Ivonne, pudieras empezar a cerrar. Entonces vamos a hacer un último ciclo. Una de las preguntas que surgen es ¿cuál es la evidencia que tienes en tus proyectos de aprendizajes? ¿Esos aprendizajes son en ciencia, en matemática? Por ejemplo, ¿cómo evidencias que realmente hay aprendizajes de ingeniería? ¿Cómo convences a alguien que no está tan de acuerdo con esa postura? Sí, alguien comentó hace rato, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo durante las otras charlas, que STEM no es únicamente ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. O sea, esto es un enfoque holístico que es más que la suma de sus partes. Y en ese sentido, bueno, pues lo que nosotros tenemos es que los estudiantes, en nuestro caso, pues van a estar aplicando realmente los conocimientos a algo de su área, en lo que nos referimos a lo que es la ingeniería. Y en general, lo comentábamos con los niños desde educación inicial, pues ellos están viendo que lo que se ve en clase, que esa parte, bueno, en mi caso de lo que son las matemáticas, en ese sentido, pues que tiene una aplicación real, que no es nada más estar resolviendo sumas, restas, algún problema que no tenga alguna aplicación real, sino que es algo que va hacia la comunidad. Por ejemplo, tenemos escasez de agua, ¿cómo le hacemos para poder
resolver esa escasez de agua que tenemos dentro de la misma institución. Si hay 12 grupos, tantos niños, entonces vamos haciendo todo ese desarrollo de un problema que no nada más involucra la parte de la matemática, sino también en un momento dado la parte de la ética y la parte del respeto hacia los demás, de que no debo de tirar el agua y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí nosotros podemos ver algo realmente de aplicación. Lo que me gustaría a mí comentar también, ¿verdad?, respecto a los retos que todavía se nos presentan, dentro de esos retos que tenemos, pues hay que romper estereotipos. Ya lo mencioné de inicio, que esta parte de la ciencia se cree que está destinada únicamente para los varones, y bueno, este es un gran reto. Y también entender que no está tampoco identificada únicamente con lo que es los más inteligentes, utilizando el lenguaje que dicen los niños. Es que eso es nada más para los muy listos. No, yo creo que cualquiera puede acceder en diferente nivel, y precisamente ese es un reto para nosotros los profesores, que como profesores pongamos actividades, que demos cabida, que sea una actividad realmente incluyente, donde puedan aquellos niños, aquellos estudiantes que tienen altas capacidades como los que no tienen tanta capacidad para resolver ciertos problemas. Entonces, en ese sentido, pues que sea un apoyo, ¿no? Ese aprendizaje colaborativo del que tanto se ha hablado. Hay que fomentar esa colaboración entre los estudiantes, pero también entre los profesores y con los estudiantes. Y bien, este proceso, pues sencillo no va a ser, no es un proceso sencillo, pero también creo que cada vez que nosotros diseñemos alguna estrategia donde involucremos a más profesores, a más grupos, además del propio, en ese sentido, pues esto va a ir tomando fuerza y se va a poder ver también la utilidad que tiene, independientemente de si pensamos, si escuchaba en la plática anterior, ¿verdad? Pues es una metodología, es un enfoque, es un método, es una estrategia. Entonces es algo que ya está aquí, y sí estoy convencida de que nos puede apoyar a formar ciudadanos, no necesariamente que vayan a ser científicos, que no pensemos tampoco que esto es la panacea y que con este enfoque todos van a ser científicos, no, pero sí podemos darles herramientas para que eso que ellos están viendo en la escuela realmente lo apliquen en su comunidad. Hasta muchas gracias, Silvia. Muy amable. Sí, gracias. No, gracias a ti por eso. Quédate un ratito para... puedes seguir, Cristina, en términos de lo que desea seguir. Ya la conversación tomó un... Los retos, yo creo que todavía nos falta mucho. Tenemos que pensar fuera de la caja, en inglés, out of the box. Jamás pensé, yo como historiadora, trabajar en un grupo de ciencia. Jamás lo pensé. Pero vengo de una preparación STEAM, sin querer, ¿verdad? Donde estudié mi licenciatura, SCAM, que es una escuela que está basada en las artes, agricultura e ingeniería mecánica. Así que cualquier estudiante que vaya a tomar cualquier concentración allí se le da una base en ciencia. Así que yo tuve que coger un año de ciencias biológicas, ciencia física, geología, y pues yo lo que iba a estudiar era historia, con sus laboratorios y sus retos. Claro, ¿cuál fue el resultado? La mayoría de los historiadores que nos graduamos de ahí, pues tenemos tesis e investigaciones que tienen que ver con base científica. Claro, herramientas que nos hacen falta. Por ejemplo, esta mañana estaba conversando con la doctora Loida Méndez. Para poder examinar los documentos históricos científicos, pues ya uno necesita conocer unos términos científicos, bases de laboratorio, técnicas, comportamiento, aspectos de seguridad, y más lo mío que es el proyecto nuclear en Puerto Rico.
lo que es la física, ¿verdad? El movimiento, las teorías que se van a aplicar para ese proyecto nuclear. Así que yo necesitaba esa base. Si yo no hubiera estudiado allí, en una base STEAM, pues no lo hubiera hecho, ¿verdad? Y ahora mirándolo 10 años atrás, pues sí, necesitaba eso. Y ahora, ¿cómo lo paso a mis estudiantes? Pues, mire, es la integración de todo. Y lo podemos ver en los últimos trabajos, tanto históricos y científicos que se están dando en Puerto Rico. Trabajos científicos apelan a bases históricas y trabajos históricos están usando bases científicas, como es el mío. Así que lo vemos constantemente. Yo creo que esa es la mejor evidencia. El reto mayor es el choque generacional. Y no me cansaré de decirlo. Por algún tiempo fui la profesora más joven de la facultad. Y el yo llevar una investigación con base científica en historia, me decía, eso no existe. Las teorías que tú utilizas, eso no existe. Tú tienes que utilizar estas teorías, pero es que lo mío no es historia de la tecnología, ¿verdad? Lo mío lo que busca es historiar la ciencia en un contexto, en un momento histórico, ¿verdad? En mi caso, durante la Guerra Fría. Y es bien difícil romper con el pensamiento tanto de científicos como de las artes, ¿verdad? Tenemos que ser un poco, romper esas fronteras que nos decía la doctora Peraza, abrirnos a cambios, porque no es fácil. El resultado es magnífico. El resultado es usted poder integrar todas estas destrezas científicas, históricas, metodologías, educativas, y usted tiene un resultado espectacular. Y no es como decimos en Puerto Rico, no es por echármela, pero fui la primera investigación histórica con base científica. Y tuve que esperar al 2021 para defenderla. O sea, estamos hablando del año pasado. ¿Qué había pasado antes? Ahora lo interesante es lo que viene en el futuro, ¿verdad? Y ese es el reto, y los exhorto a todos ustedes, ¿verdad? Y en España, que ahí yo tuve la oportunidad de estar un verano en España y hay tanto por hacer, ¿verdad? Y ahí en España justamente está sumamente segregado. Las artes por un lado y la ciencia segregado, ¿verdad? Así que tiene el gran reto de llevar a España esta unidad. ¿Aún tiene Tengo tiempo. Creo que hay gente con preguntas. Lo podemos usar, lo da para preguntas. En la parte final estamos en esto de retos, pero conectado a un elemento que cruzó. La pregunta es ¿qué evidencia de aprendizaje tiene? Estamos terminando, Valesca, ya en un minuto. Sí. ¿Ahora quieren terminar? ¿Evidencia o retos? Las dos. Bueno, evidencia. Nosotros estamos trabajando con diferentes estrategias y hemos trabajado una bitácora, hemos integrado lo que es la interacción sociocognitiva, y esta interacción sociocognitiva hemos diseñado, adaptado una bitácora que se realizó para observaciones de estudiantes de un curso de inglés presencial, luego lo adaptamos para ciencia y luego lo tuvimos que adaptar para lo que es la virtualidad, porque obviamente el COVID nos llevó a esta nueva normalidad, ¿verdad? Como se menciona. Así que a través de esta investigación y de esta bitácora pudimos evidenciar mucho de lo que nos pregunta el doctor Fernando, de lo que es el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes cursos y en las diferentes actividades que se realizaban. Todo esto está recopilado. De hecho, mañana vamos a trabajar en la presentación del libro y vamos a traer más evidencia de esta recopilación de los datos. Así es que ahí tenemos evidencia, y quería culminar en los retos para que no me digan que no. Quería culminar con una cita que me gusta utilizar mucho con mis estudiantes cuando trabajo con ellos, lo que es el seminario de maestría de biomédica. Y yo comienzo el curso diciéndole a ellos que el doctor Alejandro Ricardo Femat Flores dice que la ciencia es para todos, aunque no todos estemos para la ciencia. Y no hay nada más cierto que esto. Y nosotras dos somos ejemplos, ¿verdad? Y sé que hay muchos más, pero nosotras somos ejemplos de cómo la ciencia ha estado para todos nosotros
y a veces nosotros no salimos de la caja, como menciona la doctora Maldonado Caro, para nosotros estar disponibles para la ciencia. Así que me gustaría terminar mi exposición con esta cita. Valesca quiere dar las palabras finales. Agradecerle a todos los participantes de este conversatorio, agradecerle al moderador, pero como tenemos que avanzar por el tiempo, porque si no nos vamos a perder la plática de bonus, Pero ellas quieren seguir. a los presenciales les quiero invitar a que por favor podamos servirles el almuerzo acá para que continuemos y aprovechemos la agenda y pasemos a la conferencia que va a moderar el doctor Gastón Gutiérrez. Bravo a las dos.